el tema de hoy día es la sesión, estamos en la sesión número 7 y ya empezamos, como decía yo, en tierra derecha. ¿A qué quiero decir con eso? Decir que vamos a ya empezar a ver lo que sucedió con el descubrimiento del arca, cómo fueron los inicios y qué entretelones se vivieron, porque todo es como una película de Hollywood en realidad. Vamos a ver eso. Entonces, les voy a invitar a compartir una pantalla que tengo acá. Todo se inició cuando Ronald Wyatt estaba trabajando en lo que él había descubierto anteriormente, lo que tenía que ver con el cruce del Mar Rojo. Tenemos acá que es una vista aérea o en un plano de la tierra de Egipto, se ve en este sector, donde la tierra de Gosén es la parte costera, donde está el delta del Nilo, y ahí donde obviamente una tierra muy fértil, como ellos eran hombres de pastoreo y todo eso, que algo le interesaba también, me imagino, a Egipto, porque con eso ellos se proveían de carne. Entonces le dejaron esa tierra que era muy fértil para ellos, pero después cuando fueron esclavos, ellos sufrieron mucho y tuvieron que después, gracias a la acción de Dios y con la ayuda de Moisés, huyeron. Pero la idea, ellos podían haber huido por tres rutas distintas. Una era la ruta de la costa, pero aquí se iban a encontrar, dice la Biblia, con la franja de Gaza que hoy día conocemos. Y eso, ahí habían filisteos que eran todavía gente no muy corrupta, entonces Dios también no quería que hubiera enfrentamiento con ellos, y además eran hombres de guerra y ellos podían haberse desanimado, pero era la forma más directa de llegar a la tierra prometida. La otra ruta era la ruta del desierto, que es la de acá, la azul, y después de aquí tenían ellos que seguir derecho y doblar en este sentido, ¿cierto? Hacia la izquierda y llegaban directo por acá o bien por atrás del Mar Muerto, que este es el Mar Muerto. Pero cuando estaban aquí, ellos fueron desviados, se desviaron, dice la Biblia, y se metieron entre medio de las montañas, quedaron acá. Entonces, cuando Ron Wyatt analizó todo esto, descubrió y llegó al lugar, entonces, para mí todas estas cosas son tan evidentes, pero la gente no las ve. Por alguna razón, digamos, X, no las ven con facilidad o andan confundidos con la tradición, etcétera. ¿Qué pasó aquí? Que cuando él llegó a este lugar se dio cuenta que esto calzaba perfectamente con el registro bíblico, que es la base más importante que tenemos, porque sabemos que los autores bíblicos no mentían y eran muy cuidadosos en los detalles. Entonces aquí tiene que haber sido el cruce del Mar Rojo, porque el cruce no se hizo en tierras pantanosas o poco profundas como son el Golfo de Suez. En general tiene aguas muy poco profundas, tienen hasta partes donde tiene 1 metro, 2 metros de profundidad y tienen junco, etcétera. Entonces, claro, la tradición dice que fueron aquí el cruce en alguna parte, y no, la verdad es que fueron aquí en aguas muy profundas, y la Biblia lo menciona, de que las aguas profundas dice que cruzaron un lugar muy profundo, y aquí se dan las condiciones. Entonces aquí fue el cruce, entonces el monte Sinaí debería estar al otro lado. Y él estaba aquí buceando y estuvo por varios días buceando, tratando de buscar restos de los carros, etcétera, que encontró muchas cosas, pero no se percató de que eh, estar debajo del agua no lo protegía igual de la intensidad de los rayos solares. Y eso, como él era de piel, diríamos, blanca, muy blanca, entonces se hizo unas grandes quemaduras en la piel, en las pantorrillas, en las piernas. Entonces tuvo que ir después a Jerusalén. ¿Entiende? Ahí vemos la ruta, que incluso ahora hay una carretera ahí, que uno se da cuenta cómo quedaron ellos atrapados entre estas montañas. Ahí tenemos cómo llega y desemboca al final en el Mar Rojo, donde hay una playa enorme y que caben fácilmente millones de personas ahí, sí, porque es una playa que tiene 7 kilómetros de largo, ¿entiende? Y como 3 kilómetros de ancho. Ahí está la playa vista de lejos. Y uno se fija que las montañas llegan incluso hasta el agua, es decir, era imposible que ellos pudieran arrancar en ese sentido, los iban a atrapar igual, o en ese sentido acá igual, quedan atrapados, y las montañas aquí muy altas, entonces no tenían por dónde huir. Por eso que dice que quedaron atrapados y venían el ejército de los egipcios persiguiéndolos. Y aquí donde se debe haber depositado la columna de fuego para evitar que ellos avanzaran, no podían tampoco subir ahí con los carros, entonces quedaron atrapados ahí y ellos, mientras tanto, se fueron corriendo hacia el sur, ¿cierto? Y aquí cruzaron como en diagonal. Lo vamos a ver después, cuando veamos este tema. Aquí está la parte del cruce. Un amigo fue a ese lugar hace poco y sacó
video y fotos y me decía, porque estaba trabajando en Egipto, es chileno, y me decía, Jorge, mira, quiero ir al lugar, perfecto. Entonces me llamaba para que yo le diera indicaciones de dónde tenía que desplazarse y moverse. Empecé a dar indicaciones que tenía que moverse para el lado sur, ¿cierto? Y encontró esto en la playa, entonces dijo, esto debe ser donde cruzaron, mira aquí hay esto es lo que tú me decías. Dije, no, eso parece que no es, le dije yo, porque eso parece que son obras que tenían, deben haber tenido ahí algunos puertos artificiales que construían los egipcios, porque este era un lugar de desembarco y de actividad naviera, y esto debe haber sido una especie de cemento que ellos crearon con la arena de la zona, pero no eso es lo que yo les explicaba, porque yo les explicaba que había un vitrificado donde cruzaron, porque cuando se posicionó la columna de fuego, esto, el piso, incluso la arena, se transformó en vidrio. Entonces, era esto no me parece que fuera. Y él también estaba un poco decepcionado con esto, porque no parecía. Le dije, no, más al sur, corre más al sur, anda donde está el pilar, le expliqué. Y se corría de allá y ahí estaba el pilar, porque este pilar fue el que encontró Ron Wyatt en el agua y que tenía antiguamente una inscripción aquí y fue cincelada y borrada. Sin embargo, en el otro lado se había encontrado un pilar similar y que fue construido por Moisés, perdón, por Salomón, y decía ahí que este fue pilar inscrito por Salomón para conmemorar el cruce del Mar Rojo en seco. Y lo dejó Salomón uno a cada lado. Pero la profecía, que ustedes van a ver cuando veamos este tema, decía que solamente iba a quedar un pilar. Entonces, porque este pilar estaba en el agua, mientras el otro estaba de pie, en la frontera también de Egipto, como dice la profecía. Y después el otro fue sacado por los árabes sauditas y este pilar fue sacado del agua y puesto. Entonces sigue un pilar en la frontera, no dos pilares como dice la profecía. Entonces, y aquí está el vitrificado, ¿se fijan? Entonces aquí cuando llegó acá dijo, wow, sí, tiene razón Jorge. Y no tan solo eso, sino que empezó a encontrar otras cosas que le llamaron mucho la atención, porque me dijo, Jorge, mira, incluso hay pisadas de personas que ahí parece que pisaron este vitrificado y se les hundió el pie y quedó esto de alguna manera petrificado ahí después de que se fundió con el fuego. Entonces, bueno, estaba muy contento y feliz porque se cumplía todo con lo que él decía. Eso ahí entonces muestra incluso su pierna y su zapatilla y las posibles pisadas que tenían las personas que cruzaron acá. ¿Entiendes? Y también posibles pisadas de caballos, qué sé yo, o de los carros, etcétera. Interesante. ¿Ya? Bueno, entonces él, después de esta experiencia, que fue bastante dolorosa para él, porque él y sus hijos quedaron muy dañados con las quemaduras de sol, entonces se fueron a Jerusalén para tratarse. Estando en Jerusalén, él decidió ir a darse una vuelta. Aquí estamos viendo, esta es la parte, diríamos, estamos viendo hacia el norte, aquí, hacia el norte. Este es el monte Moria, que está al medio de Jerusalén. Y está el monte Sión, que está en la parte más, digamos, occidental. Y el monte de los Olivos, que está en la parte oriental. ¿Ya? Y acuérdense que la profecía habla de que en el monte Moria es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, y que ahí, dice la profecía, el Señor iba a proveer de cordero. ¿Entiende? En forma profética lo dijo Abraham a su hijo. Entonces, si analizamos, claro, entonces ahí está el monte de los Olivos, por ejemplo, que sería el que está acá donde hay todavía, esta foto la saqué yo, hay todavía olivos muy antiguos que se dice que tienen cerca de 2000 años. Quizá uno de estos olivos estaba en el tiempo de Jesús. Interesante porque es un árbol milenario que vive muchos años. Entonces, fíjense, aquí lo que dice la profecía, dice en el lugar elegido por Dios, ¿ya? Dice en Génesis 22:2 dice, y le dijo Dios a Abraham, ¿cierto? Le dijo, toma a tu hijo a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces ahí nos damos cuenta que son varios los montes. ¿Ya? Entonces, y después dice, vamos a ver cuál es el monte elegido por Dios. Justamente el monte Moria es el nombre que ya llama la atención. En Génesis 22:14 dice, y Abraham dice, llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Te fijas? En Génesis ya lo decían, ¿cierto? La gente, digamos, en el tiempo de Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis, incluso sabía él que se dice hasta el día de hoy, dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto.
¿Provisto qué? Obviamente se refiere a, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que iba a ser sacrificado ahí. Y en Deuteronomio 16, versos 5 6 dice, además dice, no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, solo en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Eso indica que Dios tiene que haber sido no al interior de la ciudad de Jerusalén, sino que esto tiene que haber sucedido exactamente afuera de Jerusalén. Y eso es lo que se encuentra. Lamentablemente, cuando está, por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro, que le llaman, es donde la oficialidad católica y también la armenia, que son cristianos también, y la ortodoxa, ellos se pelean ese lugar para administrarlo. Los tres aseguran de que ese es el lugar correcto, pero de acuerdo con la arqueología correcta, ese lugar está al interior de la ciudad. No estaba al interior. Y ahí tratan de acomodarlo, que no, que antes eso estaba afuera y todo eso, pero la verdad es que no calza. Entonces no puede ser ese el lugar correcto donde Cristo fuera crucificado o sepultado, ¿cierto? Entonces sigamos. ¿Ya? Aquí tenemos una foto, también de nuevo, de el lugar donde se ve claramente cómo cruzan los montes. Aquí tenemos el monte Moria, el monte Sión y el monte de los Olivos que estaría en este lugar. Y el monte, justamente el monte Moria cruza la ciudad, es decir, tiene una parte afuera de la ciudad y parte adentro. Entonces, si fue crucificado en el monte Moria, entonces tenía que ser en la parte exterior. Y la parte norte como que califica muy bien porque además es la cumbre más alta. ¿Ya? Y además aquí le hicieron un sacado al monte y la palabra, cuando uno habla de Calvario o Gólgota, el Gólgota significa que la palabra hebrea que se ocupa significa un pelón o un sacado que le hicieron al monte. Entonces ese lugar calificaría muy bien. Y aquí justamente para evitar, porque aquí cuando vienen los enemigos a atacar Jerusalén, aquí en la parte más alta, entonces aquí tenía una visión completa hacia la ciudad. De hecho, yo he subido a este lugar y de ahí se ve toda la ciudad. Entonces, no podría ser que en ese lugar se construyera, se permitiera que estuviera, digamos, gente atacando. Entonces, por eso hicieron un sacado acá del monte y quedó, y aquí además se cree, yo creo yo, que aquí fue donde se construyó el primer templo. ¿Entiendes? El segundo templo debe haber sido construido quizás en otro lugar no muy lejos, digamos, pero cercano. Y el tercer, o el templo que tenemos hoy día, que es el templo árabe o musulmán, que es la mezquita de Omar con Al-Aqsa, está aquí, en este sector. ¿Ya? Entonces, pero aquí parece que estaba el primer templo metido. Y en la ciudad era mucho más grande. Vamos a ver videos después o fotos donde se demuestra eso. Entonces, esto sería la parte más o menos que calificaría. Entonces, justamente, Ron en ese lugar, ahí estaba pasando con se hizo, como tenía, era amigo del director de Antigüedad y Turismo, vamos a ver una foto, y estaba paseando por este lugar cuando de repente a él le pasa algo sobrenatural, ¿ya? Ahí estamos, fíjese, con mi mamá estamos en la mezquita el Domo de la Roca, que es un lugar que tiene, esto fue construido por cristianos, ¿ah? Y por eso que lo hicieron con 8 lados. Y cuando se dieron cuenta que eso era símbolo de Cristo, los musulmanes ya era tarde porque había una obra muy maravillosa, la dejaron, pero en realidad está simbolizando a nuestro Salvador. Y la cúpula es de oro, algo maravilloso que se ha conservado por los siglos, fue construida por cristianos bizantinos, creo, de ese tiempo. ¿Cómo se llama el valle que está entre el Monte Moria y el Monte de los Olivos? Claro, porque entre el valle, entre el Monte Moria y el Sí, Monte de los Olivos hay aquí, un, hay Kintron, un pasillo, Kintron, claro. Kintron Valley. Sí, se reconoce esta parte como Kintron Valley. Pero esta parte de Ya, acá esa era la- no creo que se lo llame así, la parte de aquí sí. Kintron Valley. ¿Ya? Aquí está la fuente de Gijón. Sí, varios nombres especiales, pero yo no me he preocupado de eso. En realidad no he reparado en eso. ¿Ya? Entonces sigamos. ¿Quién es el verdadero Indiana Jones? Vamos a ver hoy día que no es Harrison Ford con las películas que él hizo, sino que es este hombre que se llama de nombre Ronald Edmund Wyatt
y vamos a ver su descubrimiento y el principal o más importante de él fue justamente el Arca de la Alianza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partió todo? Justamente como yo les dije, él estaba caminando después de haberse tratado médicamente sus lesiones quemaduras. Estaba caminando con este señor que es Dan Bahat, que era el director de antigüedades y turismo de Jerusalén. Entonces, caminando con él, estaban hablando de cerámicas y de reliquias romanas, cuando de repente él dice, van pasando por ese sector, justamente por donde yo le mostré, aquí, en ese sector aquí, de este lado, y a él se le levanta, así que lo quisiera, se le levanta el brazo izquierdo, ¿sí? Y apunta a un cierto sector, donde había un basural y había un gato muerto arriba, dice, y de repente salen palabras de su boca que él no las tenía planeadas, y dice, el groto de Jeremías está ahí y el arca del pacto está en su interior. Entonces, él mismo se asombra y dice, pero yo no sé lo que estoy hablando, dice, yo nunca he estudiado el tema, dice, no sé por qué dije eso. Entonces, Van Dahat, que Dan Bahat, viendo que había sucedido algo sobrenatural, le dice, maravilloso, le dice a Ron Wyatt. Entonces nosotros te vamos a proveer de todo lo que tú necesites. Todos los enseres, te vamos incluso a dar personas para que trabajen para ti, te vamos hasta dar alimento y lavarte la ropa, le dice. Entonces, wow, dijo él, es algo increíble porque nadie tiene permisos para hacer excavaciones en un lugar tan especial o tan sagrado como este, menos un extranjero y tiene que ser alguien patrocinado por alguna universidad o una institución prestigiosa, ¿cierto? Como el caso de nuestro amigo David Down, que él era así autorizado por ello porque era australiano y tenía la fama y tenía todas sus conexiones. Pero el caso de Ronald Wyatt, un aficionado que apenas conocía del tema y sí que Dios había elegido, bueno, el Señor abre las puertas. Como a mí me pasó también. Yo como tengo que hacer algunas excavaciones en Belén, por eso, cosas del destino, un primo hermano mío, primo hermano, Jack Fleffel, trabaja para el ministro de Antigüedad y Turismo de Palestina, entonces en Belén. Entonces, maravilloso, porque a mí también me dijeron, Jorge, vas a ser la única persona que vamos a permitirle hacer hoyitos aquí. Dije, bueno, algún día les voy a cobrar esa palabra porque tenemos un trabajo que hacer allá. Ustedes ya saben de qué se trata. Bueno, sigamos. Entonces estaba él pasando aquí, en este lugar, exactamente aquí, ¿ya? Pasando por aquí, cuando todavía no estaba esto bien cerrado, entonces él estaba pasando acá y se le levanta la mano y apunta a este lugar, precisamente, ¿ya? Y justamente este lugar de acá se llama el lugar de la calavera, ¿cierto? Y aquí está el Calvario de Gordon, porque el general Gordon, que había tenido mucho trabajo en guerras, en participación en China, etcétera, cuando visitó este lugar, él vio aquí la forma de calavera que ustedes la van a ver en este sector, y identificó este lugar, dijo aquí puede haber sido el lugar entonces donde se apedreó a Esteban, todo eso, y además encontró que esto calificaba, y aquí había una tumba que encontraron, entonces, que la vamos a ver después, entonces dijo, wow, esto significa que puede ser el Calvario justamente de, de, de Cristo, el lugar donde Cristo fue crucificado. Entonces, él instó a que se deberían comprar este lugar. Y claro, todavía no aparecía la tumba, pero este lugar era el dueño un griego, y cuando después él tratando de hacerse una cisterna, excavó aquí y se encontró con una tumba que califica exactamente con las características de la tumba de Cristo. Entonces ahí recién tomaron en cuenta lo que decía Gordon y una organización británica, de anglicana, decide comprarse el lugar. Y ahí lo compraron y obviamente ahora lo compraron a un precio más caro. Y ahí se nombró lo que se llama la tumba del jardín, que es el tercer sitio en importancia o relevante en cuanto al lugar donde Cristo posiblemente fue enterrado. Pero es el único que califica con todas las evidencias. Siempre sabemos que las cosas de Dios, como que la primera no es la vencida, la segunda tampoco y la tercera es la vencida. Y este parece que es el lugar correcto y se puede demostrar. Es ahí donde vamos a ver evidencias, no tan solo evidencias de corte, eh, diríamos, coincidente con las escrituras, sino que hay evidencias arqueológicas muy poderosas y hay además una evidencia científica que vamos a ver. ¿Ya? Aquí está el muro de norte, ¿cierto? Y aquí está la puerta de Damasco, ¿cierto? Y aquí se le llama puerta de Damasco porque apunta hacia la ciudad de Damasco. Si uno sigue esta ruta, llega más al norte donde está Siria, obviamente, y Damasco, que es su capital. ¿Ya?
Y también hay otras puertas por acá, como pueden ver. Esta es la puerta de las ovejas. Yo creo que la puerta de las ovejas real estaba más adentro, después lo vamos a ver. Y esta es la gruta de Jeremías, pero no es la verdadera gruta de Jeremías. Se le llama gruta de Jeremías porque encontraron una cueva ahí que es grande y hoy día la ocupa una persona, la ocupan para esconder ahí las frutas del sol, un puesto de fruta, digamos, donde las guardan ahí como bodega, porque las cuevas siempre son más o menos fresquitas y hace mucho calor en el verano. Entonces, este sector aquí, ahora también está un estacionamiento de buses que lo vamos a ver más adelante. Y él empezó, entonces, como le dieron permiso para excavar, lamentablemente no pudo retirar el permiso ese mismo día, porque él tenía que viajar ese día de vuelta a Estados Unidos. Cuando volvió, le dieron permiso, pero el lugar no era muy prometedor, era un basural. Entonces dijo, bueno, saquemos los escombros, empecemos a limpiar esto, a ver qué podemos hacer. Dijo, y antes de eso, como él pasó 6 meses trabajando en Estados Unidos, dijo, se dedicó a estudiar el tema y descubrió que era calificaba muy bien el lugar. ¿Por qué? Porque coincidía con todo lo que dice la Biblia, de que empezó a analizar, dijo, en realidad el arca fue escondida 600 años más o menos antes de Cristo. Entonces dijo, y de hecho cuando se nombra los utensilios que cuando los babilonios invaden Jerusalén, se nombra en detalle todos los utensilios que se fueron llevados, pero no se menciona el arca. Entonces dijo, wow, entonces el arca tiene que haber sido escondida. Después leyó el libro de Macabeos que habla que fue escondida por Jeremías. Wow. Después estudió los libros de profecía que habla Elena de White, por ejemplo, y ella incluso dice que fueron manos piadosas que escondieron el arca para que nunca más fuera restaurada el pueblo de Israel. Entonces, wow, dice, todo coincide. Y, y obviamente, y el libro de Macabeo incluso menciona de que fue Jeremías que la escondió, pero también menciona ahí una cosa media, quizás mal traducida o mal entendida, donde dice que fue escondida en el lugar donde el Monte Nebo. Entonces, por eso que David Down, inclusive, arqueólogo adventista, estaba excavando en el Monte Nebo, buscando el arca, que estaba muy entusiasmado con ese proyecto, pero no le funcionó y nunca encontró nada. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad no dice el Monte Nebo, sino que en el monte dice que se veía del Monte Nebo. De hecho, él miraba hacia este lugar y ahí, y justamente del Monte Nebo se ve este lugar. Entonces, eso es lo que se piensa que debe haber sucedido, o mal traducido. Entonces ahí está excavando, él siguió excavando, y lo primero que encuentra él en estas excavaciones, ¿cierto? Y trabajaba con sus dos hijos. Lo primero que encuentra fueron estos nichos. Dijo, wow, aquí hay un nicho y esto me suena a algo, y al tiro interpretaba, tenía el don de darse cuenta inmediatamente de las cosas. Él está parado en uno de los nichos grandes, como se pueden ver. Otro nicho acá, ¿cierto? Donde está sentado su hijo, uno de sus hijos. Y Dani o Ron, no sé cuál de este debe ser Dani. Y aquí está el otro nicho, ¿cierto? Entonces dijo, wow, esto calza porque de acuerdo con la Biblia, o con las narraciones del momento de la crucifixión, Cristo fue crucificado, ¿cierto? No en la cima aparece del monte, porque en la cima del monte no puede haber sido, dice él, porque ¿dónde van a poner los carteles? Siempre en las películas sale que lo crucifican en la cima de un monte. Eh, pero si los carteles dicen los pusieron sobre la cruz, dice, pero no caben carteles grandes porque dice, este es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Un mensaje bastante grande y además en 3 idiomas. No puede haber sido abreviado, por eso que en las iglesias católicas a veces le ponen INRI, que significa justamente en latín, me imagino, significa este es Rey de los Judíos, algo así, pero el mensaje es grande. Y de hecho los mismos judíos se quejaron y dijeron, no, él dice que él es rey del judío, no, no es, él no es rey del judío. Entonces, bueno, lo que escrito está, dijo él y lo dejó. Proféticamente tenía que cumplirse así. ¿Y qué pasó? Que entonces dijo tiene que ser grande y justamente los judíos ocupaban lo que llamaban ellos un titulus, que lo hacían unas placas de yeso donde escribían con carbón y ponían los mensajes en los distintos idiomas, en griego, en latín y en hebreo, justamente porque esto tenía que ser de escarmiento a las personas y todos tenían que ver el lugar de tránsito de las personas. Y este justamente la Biblia menciona que era el lugar de tránsito y no puede ser lugar de tránsito en la cima de una montaña porque la gente se cansaría en subir y bajar la montaña. Tiene que ser un lugar en la parte plana y esto justamente está en la parte plana. Entonces dijo, Esto califica muy bien, ¿ya?". Y ahí también dijo, excavó, encontraron monedas que yo las tuve en mis manos, esa es mi billetera, monedas del siglo primero, digamos del año 14
hasta después de Cristo, hasta el 37 después de Cristo, y con inscripciones que indican acciones de la fecha, ¿ya? Ahí está del emperador Tiberio César, ¿ya? Entonces, todo eso indicaba que esto calificaba muy bien, porque las monedas más el detalle físico, digo, entonces esto empezó a darle sentido a Ronald Wyatt de que en realidad había sido usado por Dios para encontrar este lugar, porque él tenía mucha sospecha. Uno dice, claro, yo sentí esto que puede ser obra de Dios, pero uno dice también el mal puede también hacer de las suyas, digamos. Entonces ahí están los nichos, ¿se fijan? Entonces era de esta forma como él cree que fue Cristo crucificado, ¿cierto? Y ahí pusieron los tres mensajes. Creo que incluso estaban incluso esto más arriba. Ahí lo vamos a ver, yo lo voy a mostrar en una representación en 3D, ¿ya? Y él siguió excavando acá, excavando, 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 y se encontró que aquí estaban en los hoyos de las cruces. Había un hoyo en una plataforma, de roca, que tenía como 1 metro de altura, y atrás en el fondo había una construcción rocosa también con una roca empotrada, ¿ya? Y aquí al fondo, a este lado, se encontró, aquí se encontró con algo que ellos decía que de haber sido una roca gigante, pero cincelada, que estaba acá, que no alcanzaron a seguir excavando porque dijeron tenían miedo de que colapsara la excavación sobre ellos, ¿ya? Y adelante habían 3 hoyos más de esta, que se supone que fueron de cruces que tenían tapa, ¿ya? Ahí tenemos otra vista del sector. Ok, ahí está. Entonces, aquí tenemos el altar que está arriba con la piedra esa empotrada. Tenemos una plataforma elevada, el hoyo de la cruz que se supone que era la principal, el criminal principal que ahí condenaban. Adelante habían 3 hoyos más, cruces, esa roca que estaba al fondo y la construcción de un edificio, ¿cierto? Que determinaba ser del primer siglo. ¿Ya? Aquí tenemos la vista de lado, donde se ve lo mismo, ¿ya? Con la grieta. Además, había una grieta al lado del hoyo principal que da la impresión que hubo un terremoto que hizo que se agrietara esa roca, etcétera. Entonces, había una tapa también cúbica que la sacó con sus manos y tuvo en lugar. Aquí estamos Jonathan Gray con esta tapa que tiene llena del el sedimento cuando la lluvia ácida cae, ¿cierto? Y disuelve la calcita y provoca esto como la estalactita o estalagmitas. Y obviamente, esta roca por los años se había llenado de ese tipo de sedimento, ¿ya? Y yo también lo tuve en mis manos, ahí la pueden ver. Se nota que es una cosa bien cincelada, pero después se llenó además porque esto estaba cubriendo la grieta, entonces se expandió acá y se llenó de ese sedimento, ¿ya? Entonces, ahí está lo que es la tapa. Después vamos a ver lo que es esta roca circular, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. ¿Por qué? Porque la roca circular tiene que ver con la tumba de Cristo. Es una roca que tenía 4 metros de diámetro. Interesante las medidas porque los romanos usaban medidas muy parecidas a las nuestras, modernas. Y ahí está, y corresponde justamente a lo que los cristianos deben haber sacado de la tumba, porque en la tumba, si te van a la tumba del jardín, van a ver que no tiene la roca rodante. Y la roca rodante la pusieron en este lugar, acá, en esta capilla. Seguramente, yo creo que aquí debajo de esta roca tiene que haber algo, ¿ya? Y dejaron ahí como evidencia los cristianos primitivos con el propósito de que perdurara. Capaz que están ahí, no sé, la cruz, los clavos, no sé. Algo tiene que haber ahí, pero todavía no hemos podido excavarlo. Esto está protegido, está muy sellado ahora para que nadie se meta a este lugar, etcétera. Y ahí pasan cosas misteriosas. Por ejemplo, un amigo eh, americano que participó en estas excavaciones últimas que hicieron, él ayudó a construir incluso la plataforma que ahora protege este lugar, porque nadie tiene acceso ahora a esto, está bien sellado. Y en ese proceso, él no pudo encontrar nada de lo que se decía y buscaban y trataban de hacer y no encontraban nada. Entonces él no cree en este descubrimiento, siendo él cristiano. Cree en todos los demás. Dice, no, no me cabe duda, lo otro demás es correcto, pero esto no, yo creo que aquí no, él se equivoca, que no, y como insinuando que incluso que Ron Wyatt mentía. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le traté de explicar las cosas y no hubo caso.
Y después, conversando con Merinel, me dice, Jorge, cuando Dios bloquea a ciertas personas, no sacas nada con insistir. Me dice, porque yo tuve grandes discusiones con él, en buen en tenor, ¿sí? Y no logré hacerlo cambiar de opinión. Y después, cuando le digo a ella por qué él piensa de esa forma y por qué él afirma que en realidad no hay nada y ustedes trabajaron juntos allá, entonces me dice ella, Jorge, mira, cuando Dios no quiere revelar algo a alguien, no lo hace y lo bloquea. Impresionante, porque él se fue y encontramos todo. Dice, pero cuando mientras estaba él, no encontrábamos nada. Entonces, claro, a veces son misteriosos los caminos de Dios, pero el Señor sabe por qué y decide a quién le revela y a quién no. Y uno no puede luchar contra el Todopoderoso. Él sabe cómo hacer las cosas. De hecho, yo he visto a veces que Dios bloquea incluso a personas sabias y no pueden dar las razones de por qué sucede algo. Hasta a mí me ha pasado, que a veces he tratado de convencer a alguien y Dios no da la oportunidad. Y después quiero presentar los argumentos, todo eso, y la persona, no, estoy ocupado, no puedo. Y queda todo frustrado. Me ha pasado incluso con dirigentes de nuestra iglesia. He tratado en muchas, innumerables oportunidades de conversar con algunos dirigentes importantes de la iglesia y se me ha bloqueado siempre el panorama. No sé si será el diablo que tiene éxito o yo creo que en lo único que tanto el diablo como Dios están de acuerdo en que Dios y el diablo no quieren revelar estas cosas a los sabios y entendidos, como dice el texto de Lucas 10:21. Dice que Dios de alguna manera no le agrada hacer eso y al diablo tampoco. Así que es la única cosa que yo creo que están de acuerdo, que no tengan acceso las personas sabias y entendidas. ¿Ya? Ahí está eso entonces. Y ahí están todas las evidencias de que podemos hablar que tienen que ver con los factores arqueológicos bíblicos, ¿ya? Primero, uno de ellos tiene que ser en el Monte Moria, ¿ya? Y ya tiene nombre y sabemos cuál es el Monte Moria y por suerte todos saben que el Monte Moria es el que está al medio de Jerusalén, ¿ya? Que tiene que ser afuera de la ciudad, no al interior de la ciudad, fuera de Jerusalén. Tercer punto es que tiene que ser en un lugar de tránsito de personas, por tanto no puede ser en la cumbre. El cuarto punto tiene que ser en un pelón o Gólgota, ¿cierto? Que la palabra Gólgota significa pelón, ¿cierto? Como, qué sé yo, cuando tienen los curas franciscanos, eso tienen un pelón en la cabeza y atrásito, entonces eso sería un Gólgota. Acá también, porque le falta un pedazo justamente al Monte Moria, y en ese pedazo lo sacaron porque de ahí sacaron mucho material para construir, hacer las construcciones de piedra que hacían al interior de la ciudad, o el mismo muro. Cinco, dice, en el monte llamado de la calavera. Entonces ahí tiene que haber una calavera. La vamos a ver. Y dice además, cerca de un jardín. ¿Ya? Y ahí tiene que haber un jardín. Vamos a ver si existe. Pues siete, una tumba enteramente excavada en la roca. ¿Cierto? Y tiene que haber una tumba que fue excavada en la roca, porque eso es lo que dice la Biblia, con una enorme roca rodante enfrente. Otra evidencia arqueológica que deberíamos encontrar, se podía también apreciar desde afuera el lugar donde pusieron el cuerpo, podían entrar a un vestíbulo desde donde también se podía ver el lugar donde pusieron el cuerpo. Al asomarse al interior pudieron ver a dos personas de blanco, uno sentado a la cabecera de la tumba y otro sentado a los pies. Tiene que haber lugar donde se puedan sentar. También sellaron la entrada de la tumba. Cuando la abrieron, no sacaron el sello. Tiene que haber alguna evidencia ahí, la vamos a ver. La tumba no había sido construida para Jesús, entonces tiene que haber sido adaptada, porque tenían poco tiempo para hacerlo, tienen que haberlo hecho en una cosa rápida, tratando de adaptarla para Jesús. También la tumba quedó vacía, ¿cierto? Y si se encontró algo ahí, una persona que hubiese sido enterrada en esa tumba, ya no calificaría. Y también debe haber sido un lugar venerado por los cristianos primitivos y un lugar de visitación. Todo eso vamos a verlo también, pero para el próximo programa. Sigamos con este. ¿Ya? Este es el lugar. Entonces aquí tenemos el lugar de la crucifixión. ¿Ya? Aquí está la forma de calavera. Ya se ven aquí. Aquí está la forma de calavera. Aquí hay una cisterna que muestra que esto era un jardín. Una cisterna grande que tiene de capacidad de acumular de 1 millón de litros. ¿Ya? 1 millón de litros de capacidad. ¿Ya? Y ahora un lugar de visitación. De hecho, aquí yo hice reuniones, presentaciones, y aquí está la tumba. ¿Ya? La tumba del jardín. Y aquí está la roca rodante que falta, justamente porque está enterrada acá. Y aquí hay unos, también uno baja la escalera y hay lugares donde uno se puede reunir y hay una capilla, etcétera. La entrada es por acá, aquí se entra el lugar. Y se llama la tumba del jardín, aquí está la entrada. Y aquí es donde sucedieron cosas muy, muy especiales que yo les voy a contar
en el transcurso de las presentaciones en los siguientes programas. ¿Ya? Y aquí está, fíjese la forma de calavera, se ve claramente una forma de calavera desde dos ángulos. Vamos a ver. Ahí está, fíjese, ahí está. Dice aquí, este es un jardín privado, ¿cierto? Que los dueños son una asociación que se llama Asociación de la Tumba del Jardín, que es una asociación inglesa, ¿ya? Y que es reconocida por el Ministerio de Relaciones Religiosas, de Asuntos Religiosos, perdón, como un lugar santo cristiano, ¿ya? Y esta es la parte interior de la cisterna, que cabe un millón de litros de capacidad como mínimo, y tenemos que esto fue enteramente excavado en la roca, algo muy similar a lo que yo encontré o que encontramos en Belén también, en una iglesia de Natividad más antigua que la iglesia de Natividad que tenemos hoy en día, que rodea, ¿se acuerdan ustedes? Yo les mostré ahí el pilar de Raquel, ¿cierto? Donde fue sepultada Raquel, que también es un lugar totalmente distinto a lo que se acostumbra, ¿ya? Sigamos. Ahí estamos entonces mirando hacia el lugar de la tumba, perdón, el lugar de la calavera, ¿ya? Ahí se ve una forma de calavera y vamos a verla después. Ahí está, la forma de calavera, sí, que aquí hay un dibujo de la forma de calavera. Hay cuevas ahí, etcétera, ¿ya? Eh, el Valle Verde le llaman, mirado desde la ciudad, ¿ya? Y donde se ve que le dicen el Groto de Jeremías, que se le llama Groto de Jeremías, que sería esto de acá, o este de acá, pero la verdad es que no tiene nada que ver. Este es el Groto de Jeremías en realidad, el actual. Ahí está, ¿eh? El Groto de Jeremías y la calavera, ¿ya? Y aquí está el sector de la tumba del jardín. Y ahora esto es un estacionamiento, ¿ya? Y fíjense que cómo creció aquí el terreno. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los persas, destruyeron todos estos lugares religiosos que encontraban y además no tan solo destruían, sino que también digamos, los sepultaban, los dejaban sepultados, ¿ya? Y aquí hay varios métodos de sepultado. ¿Y por qué? Porque justamente ahí tiene que haber habido algo de atracción religiosa, ¿ya? Para que lo vean. Ahí vemos otra vista, ¿ya? Donde se aprecia claramente eso. Ahí hay una caravana incluso de camellos abajo. Se ve también eh, arriba, ahí fíjese eso, miren, mire este muro, ¿ah? Interesante, ¿ya? Es un muro y ahí incluso hay otro. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jerusalén era mucho más grande antes. Este era el muro anterior y este muro era lo que ellos protegían, porque no, de aquí arriba se puede ver hacia el interior de la ciudad, entonces es peligroso. Entonces tenía que haber un muro de protección anterior, ¿ya? Y este es el verdadero muro de Jerusalén original, ¿ya? Y lo que está acá es lo que quedaba en el tiempo de Cristo, ¿no? Porque este valle Eh, se abrió. Sí, dígame. Jorge, una consulta. Ese muro que dices tú, el que es el superior, ese que se ve ahí, ¿Ya? ese es el muro que reconstruyó Edras cuando regresó. No, no. Cuando ella hizo el muro que vimos en delante, el que lo pongo con la puerta de Damasco, el que está antes de esto. Por eso que Antes, acuérdense que la crucifixión tenía que quedar antes, afuera de la ciudad. Por fuera eso del muro, fuera la de la ciudad, ciudad. la ciudad se achicó. Antes era grande, con la Jebusita, por eso que era inexpugnable y no podían conquistar Jerusalén, porque era muy grande. ¿Entiendes? Y el Monte Moria seguía acá, pero esto fue todo excavado para construir los otros muros. Entonces, quedó esto, fíjate, todo eso ahí protegido y tenían esta especie de baluarte. Entonces, ¿qué pasa cuando entraba un enemigo a tratar de atacar? Lo atacaban de esta forma. No podían atacar la ciudad, era inexpugnable. Por eso que lo único que consiguieron fue David, que los hizo entrar por una especie de cloaca misteriosa que había que nadie podía pasar. Y ahí se dan estos fenómenos. Ahí les voy a contar. Lo vamos a ver después. ¿Ya? Aquí Ya. está la cueva actual de el Groto de Jeremías. Y ahí está la calavera, tiene forma de calavera, ¿se fija? Y ahí hay otras cuevas más, es cierto, pero este lugar, y esto parece que sacaron mucho material de acá arriba para sepultar este sector, porque aquí había algo de importancia cristiana, como la tumba también. Digamos, ahí se ve la mía y el muro, ¿ya? Y a continuación del muro, ahí, y la cueva también, cuevas, etcétera.
Ahí está. De otro lado, de otro ángulo, se ve otra forma de calavera. ¿Se fijan? Ahí, como la nariz, con la... Ahí, incluso dice que la boca estaba por acá, pero también han pasado muchos años y esto se ha ido deteriorando. Estamos hablando de 2000 años. ¿Ya? Pero que todavía se conserve algo maravilloso. Por eso que el general Gordon cuando vio esto dijo, no, esto califica muy bien y trató de convencer a las autoridades para que lo compraran y no le hicieron mucho caso hasta que encontraron la tumba. Y vamos a ver un video. ¿Ya? Juli, vení. No, no, no. ¿Ya? Cortito, pero ahí se ve también con claridad a lo que me refiero. Ahora vamos a escuchar a un arqueólogo que yo lo contraté también como guía turístico para ayudarnos cuando llegue las 70 personas. Ahí estoy entrevistando para que él me explicara y afortunadamente habla español. De hecho, elegimos arqueólogos o guías turísticos que hablaran el idioma para que pudieran ellos comunicarse con las personas. Él habla muy bien el español, así que vamos a escucharlo. Para que vean que no estoy hablando de cosas que no se iba a demostrar. Ellos tienen claridad, pero lamentablemente no se publica por todos lados como debiera hacerse. Este lugar fue descubrimiento por un británico que se llama Gordon en el año 1890. Y la verdad, este lugar tiene mucho peso y de mucha importancia. Primeramente, lo que está mencionado en la Biblia, que Jesús fue crucificado en un monte, se parece mucho a Gólgota, que está mencionado en la Biblia. Gólgota, ¿qué significa? Calavera. Entonces, si vamos a ver el estilo del monte que está detrás de nosotros, es un monte como una calavera. Entonces, podemos ver que existe dos ojos y una nariz, y dónde están esas plantas, lamentablemente que están creciendo, que es la parte de la boca. Y entonces tenemos el primer elemento es la Biblia. Entonces lo que estamos viendo en nuestros ojos corresponde a una calavera. Y también topográficamente es la continuación del Monte Moria. Eso es uno. Veamos, aquí sigue la entrevista. Kathleen Kenyon, cuando ha hecho las excavaciones en la tumba que está al lado, dice lo siguiente: es una tumba romana judía familiar del primer siglo. Entonces, Miss Kathleen Kenyon, como una gran arqueóloga, dio a nosotros el inicio del camino, el inicio del hilo, y nosotros vamos a seguir Bien. Interesante porque él reconoce que Skeleton Canyon reconoció este lugar como una tumba romana. Claro, y sabemos que este tiempo estaba dominado por los romanos por las dimensiones. Las dimensiones son en estructura romana. Y de hecho yo lo voy a demostrar después. Y además que tenía unas expresiones judías. De hecho, las tumbas miran hacia el, eh, el oriente, eh, miran hacia el este, digamos, toda la tumba principal, que demuestra que era la usanza que tenían los judíos de esa época. Y además sepultaban a la pareja matrimonial juntos en una sola tumba. Eso lo vamos a ver después, todos esos detalles. Sigamos entonces. Ahí está la tumba. Y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación porque no queremos avanzar más rápido el libro, pero sí les voy a mostrar, voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles otra pantalla donde les muestro este lugar en, en un dibujo 3D que hice yo. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a ir recorriendo este lugar, que ahí está más o menos lo que yo les he dicho, que tiene que ver con la situación que fue encontrada. Este debe haber sido el edificio del primer siglo, con una vista general. Ahí están los nichos, están los visitantes, porque fue un lugar de visitantes, ¿cierto? Y ahí vamos a recorrer a donde está la cruz. Originalmente tiene que haber estado de esa forma. Ahí están los letreros. Se fijan que tienen que haber sido letreros bastante grandes para que se puedan leer. De hecho, cuando uno cree a veces que escribe algo en un papel y lo publica y se da cuenta que a la distancia no se leen las letras. Tienen que haber, los que hacen, digamos, letreros o se dedican a esta función de, no sé cómo le llaman, serigrafía, no sé, pero le dicen que es súper importante tener
idea de las proporciones, porque a veces uno cree que el letrero es grande y va a ser visible y no lo es. Entonces tiene que haber sido nichos bastante grandes y ahí están los nichos. Y mensajes grandes porque dice en hebreo, en griego y en latín, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿cierto? En los tres idiomas. Ahí está, ¿ven? Los tres letreros. Después corremos de lado, por ejemplo, para que se veamos los títulos, que eran las láminas de yeso, donde ellos escribían en carbón, ¿cierto? Y expresaban lo que quería hacer y ahí se podían retirar y volver a poner. Incluso han encontrado de estos nichos también que tienen incluso inscripciones en idioma latín en el fondo, porque era una costumbre romana. ¿Ya? Ahí vemos. Ahora vamos a ver el altar que está al fondo. Yo pensaba que era un altar donde hacían sacrificio y todo eso, y la verdad es que esto es súper importante porque yo lo deduje y después me di cuenta que nadie más se ha dado cuenta. Y también Ron Wyatt lo había deducido de la misma forma que yo. Me di cuenta por un video donde él lo menciona. Él decía que esto tiene que ver con la almohada que usó, ¿se acuerda Jacob cuando estaba huyendo? Llegó a un cierto lugar que se llamaba Luz, dice, y que ahí él tuvo sueño, ¿cierto? Y buscó una piedra para ponerla de almohada. Y ahí tuvo una visión él y vio de cuán terrible es este lugar. Tiene que haber sido este. Dice, es casa de Dios, dijo, y ¿por qué dijo tan terrible? Porque ahí Dios le presentó lo que iba a ser Cristo. Acuerda que había la escalera que unía la tierra con el cielo. Se vio la labor de Cristo, la misión que él tenía. Y obviamente, entonces tomó esa piedra él y la empotró en este lugar. La empotró, y dice, ¿y por qué dice? Y la levantó, dice la Biblia. Pero ¿cómo la levantó? La puso de lado, como una piedra chica, ¿no? No, pues aquí está, la empotró en esta construcción de roca que él hizo, o a lo mejor alguien la hizo después, porque reconocieron el lugar, pero ahí está, ¿cierto? Sigamos entonces. Entonces, y tiene justamente el porte de una almohada, de una persona así grande, pero tiene el porte más o menos de una almohada. Coincide, porque ahí él vio, tuvo en visión lo que iba a suceder en este lugar. Por eso dice cuán terrible es este lugar, no es otra que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Ya? Y ahí está el hoyo de la cruz, ¿cierto? Con la grieta que tiene al lado. Y está la tapa que yo tuve en mis manos. Y aquí vamos a ver, porque tiene un hoyo, tiene una profundidad aquí de 1,60 m al interior. ¿Ya? Entonces, cuando levantaron el cuerpo de Cristo y lo dejaron caer, necesariamente tiene que haber desgarrado sus carnes, de las manos, de los pies, porque cayó 60 centímetros. No es poca cosa, digamos. La clavaban en la tierra, después levantaban la cruz y la dejaban caer en el hoyo. Eso es justamente lo que se encuentra ahí. Ahí está el hoyo abierto, aquí está el hoyo tapado, digamos, con la tapa, que es los tres que están adelante, que yo les conté. Y ahí se ve la roca rodante que está puesta en ese lugar. Los primeros cristianos tienen que haberla, haber sido a la horma maratónica porque no es una roca liviana. Y la dejaron ahí también seguramente como evidencia. Y esta es seguramente una capilla de adoración donde ellos venían a orar y a- a recordar el evento de la crucifixión de Cristo. Ahí se ve la cruz. ¿Ya? Muy interesante. Ahí está la grieta. Y si bajamos por la grieta, ¿qué es lo que hay abajo? Esto lo van a ver después, pero les voy a dar un anticipo. Bajamos por la grieta. ¿Ya? 6 metros abajo es lo que encontró Ronald Wyatt, ¿cierto? Que corresponde con una cosa especial que había ahí. Si bajamos, vamos a ver, ahí está la grieta mirándola hacia arriba, ¿cierto? Seguimos bajando, y hay una tapa ahí de piedra que se cortó en dos, se partió en dos, y eso es lo que se encuentra. Tenemos un cofre de piedra, ahí está, estaba tapado con una tapa, pero se quebró la tapa, y ahí estaban los utensilios del primer templo construido por Moisés, ¿ya? O el primer santuario. Eso corresponde al lugar santísimo
Exacto. El santo y santísimo. Estos tres implementos de acá son del lugar santo, ¿cierto? Sí, los dos primeros acá, los panes Lo que y está la acá levadura. corresponde al Santísimo. Por eso que estaba protegido en piedra, porque obviamente que nadie la mirara, etcétera. Pero ahí les voy a contar después los entretelones. Lo vamos a ver en detalle cuando corresponda. ¿Ya? Tenemos ahí el altar del incienso, tenemos la menorá y también la mesa de los panes de la De la proposición y el vino. proposición. ¿Ya? Que este es el alimento espiritual. Esto es súper importante porque esto representa la forma como debemos nosotros organizarnos para nuestra salvación propia y también la iglesia cómo debe organizar el plan de salvación. Lo primero, sabemos que está fuera del lugar santo, que se refiere al altar de sacrificio, que nosotros, acuérdense, somos templos y edificados para ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales son lo que verdaderamente convierte el alma. ¿Cierto? Y después viene, uno entra, para entrarte uno tiene que lavarse, ahí viene el bautismo, que es lo que Dios espera que uno haga. Uno es cuando uno se enamora de lo que vio en el sacrificio espiritual de otros hermanos, uno decide ser como ellos, entonces se decide entrar a la iglesia y para eso uno tiene que bautizarse. Y ahí empieza el elemento espiritual, uno tiene que alimentarse en cuanto a lo que es Cristo y tiene que también cantar y orar, esta es la oración, o lo que va a subir al cielo y tiene también que testificar que uno hace estas tres cosas, se mantiene en santidad. Pero Dios no quiere que solamente seamos santos. Fíjese que el candelabro es distinto, ¿ah? No es como el candelabro que hemos visto normalmente, un candelabro que no están todas las cosas en línea, sino que están, de hecho, la Biblia enseña en Apocalipsis, dice que Cristo se mueve entre entre los candeleros. Aquí se puede mover, pues, en la otra no se podría hacer. Esto lo dibujé yo, lo hice, todo esto dibujo lo hice yo en base a lo que me entregó información de Ronald Wyatt. ¿Ya? Y lo más importante, obviamente, es el arca del pacto. ¿Ya? Que ahí se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Ya? Y está la evidencia de la sangre de Cristo que se derramó literalmente sobre ese sector. Lo vamos a ver en detalle también. ¿Ya? Ahí está. Al interior, obviamente, se encuentran los 10 mandamientos. Yo les puedo mostrar después un video donde, o le hago también esta misma presentación, donde les muestro esto. Entonces, esto está todo conectado. Todo está conectado y esto es lo que quedó protegido y algún día lo vamos a excavar y lo vamos a mostrar al mundo. Pero por ahora no se puede hacer nada. Dice la Biblia o dice el Espíritu de Profecía que Dios con su poder va a sacar las tablas de la ley, no el arca, las tablas de la ley, ¿cierto? Como un testimonio oportuno para que se manifieste cuando sea el inicio de la persecución, digamos, con la ley dominical. Eso es lo que dice la profeta de la iglesia adventista. Coincide exactamente con lo que le dijeron los ángeles que probamos a ver también a Ronald Wyatt en esa oportunidad. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. Este es un tema fascinante. Eh, ¿Sí? Dígame. Jorge, esa cruz ahí es una piedra nomás, ese solamente ese hoyo quedó porque recordemos que fueron tres los crucificados ahí. Sí, este es el hoyo de la cruz principal que estaba sobre la plataforma. La plataforma está como un metro Ya. más arriba. ¿Cierto? La verdad es que me veo un poco chica, pero está unos metros más arriba. Al frente de ella hay tres otros hoyos más. Se supone que se ocuparon los dos de los lados. Este de acá, ¿cierto? Con la persona que fue crucificada a la derecha de Jesús, que supongo que fue el ladrón bueno, y acá la persona, el ladrón malo que fue crucificado a la izquierda. ¿Ya? Por eso hubieron tres cruces, una aquí, pero el principal era Cristo, si él era digamos, El, para él fue el preparado este ejecutado. sector. Claro, él era el principal ejecutado. Entonces, esta es la forma como se crucificó y aquí justamente era el lugar de tránsito de personas. ¿Ya? Por eso está en la base del Monte Moria y no en la cumbre del Monte Moria. ¿Ya? Pero en el pelón, en el Gólgota, en lo que le falta al Monte Moria. Por eso coincide todo con lo que dice la Biblia cuando habla de Gólgota y lo que significa la palabra Gólgota, significa pelón. También habla de un lugar de tránsito de personas, justamente coincide. También habla de la roca partida, de ahí está la grieta, ¿cierto? Que va por el lado izquierdo
de la cruz o derecho nuestro, ¿cierto? Hacia abajo. Y justamente Ronald Wyatt, ahí vamos a ver que incluso puso una wincha de medir esas hacia abajo y salía justamente por donde está la, el Arca de la Alianza, por la grieta. Entonces él dice, wow, y ahí es donde, bueno, vamos a ver el tenterones porque es algo maravilloso que se cumplen todos los detalles, todos los asuntos, diríamos, presentados como argumentos bíblicos, se cumplen en esto. Y también se cumplen muchos aspectos proféticos que uno no tenía conocimiento de que se hubiesen cumplido, porque esto fue hecho, lo de que está abajo, había sido guardado 600 años antes de Cristo en ese sector. Y eso no fue hecho a la vista de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando los hombres no colaboramos con la obra, Dios tiene que hacerlo en forma oculta. Así fue justamente como tuvo que hacerlo Él. De hecho, los judíos sabemos que en vez de ayudar al Señor, lo negaron. Yo le voy a presentar voy a compartir otra pantalla ahora. Espérese un poquitito. A ver, déjeme dejar de compartir esta. Mm, Lo siguen negando. exacto. Entonces, vamos a dejar Jorge, de compartir esta. ¿Sí? Dígame. perdón, Jorge, una pregunta que más o menos tiene relación con lo que está diciendo. Ya. ¿Cuándo vas a organizar otra visita a Israel? Dentro de muy poco espero. Pero lamentablemente eh, sabemos que el momento hoy día no es propicio para Ah, eso, claro, por supuesto, por supuesto. producto de la guerra que hay, ¿cierto? Hay Ujú, una guerra organizada. De acuerdo con lo ujú. que yo interpreto de las profecías, la Israel como nación sionista tiene que dejar de existir, ¿entiendes? El sionismo va a ser atacado. Hay tres puntos claves del continuo que van a ser atacados y tienen que dejar de existir. Uno de ellos es Ucrania, que estaba también gobernado por la corrupción de la cabal. El otro sería también eh, el lugar de donde está el sionismo, que es en el Israel sionista, fue forjado por los Rothschild, ¿cierto? Y tercer lugar, bueno, lo que es Estados Unidos, y también el cuarto lugar diríamos que lo que es eh, la Gran Bretaña, digamos, con el control sionista que también hay en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando vimos este asunto de la ciencia y la Biblia? ¿Se acuerdan cuando vimos a los científicos que andan totalmente confundidos en cuanto a lo que se encuentra que la mecánica cuántica no calza con la, Con la ley de con la ley de la relatividad, etcétera? relatividad. Entonces, Correcto. yo preparé algo que les gustaría compartirlo con ustedes ahora. A ver, vamos a poner esto acá. Espera, ya, perdón. Lo vamos a compartir esta página, entonces, para que ustedes escuchen. A a ver dónde está ya, aquí. Vamos a compartir entonces una pantalla nueva de algo que preparé para que puedan entender a qué me refiero. ¿Ya? A ver, ¿y por qué? Bueno, dice, ¿cómo estas cosas tan evidentes no las tiene el mundo? Pero es que es impresionante. ¿Entiendes? Vamos a compartir entonces esa pantalla. A ver, aquí está. ¿Ya? ¿Cómo se puede explicar que tantos científicos en distintas disciplinas consideradas ciencias exactas estén tan confundidos? Quizá nos quede más claro después de revisar el siguiente ejemplo. A partir de Copérnico, los estudiosos pudieron asegurar que la Tierra, al igual que los planetas de nuestro sistema solar, se traslada en una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Y nuestro planeta, se demora un año en recorrer dicha distancia. Por otra parte, la luz que proviene del Sol a una velocidad de 299.792 km por segundo, se demora 8 minutos con 19 segundos en llegar a la Tierra, dado que nos encontramos a una enorme distancia, unos 150 millones de kilómetros. Y como la Tierra se está trasladando, digamos en sentido antihorario, entonces, la distancia recorrida es de unos 930 millones de kilómetros por año, lo que equivale en segundos a un tiempo de casi 32 millones de segundos. Entonces, nuestra velocidad alrededor del Sol sería de unos 30 kilómetros por segundo. Lo que comparado con la velocidad de la luz, es muy pequeña, pero los científicos la consideraron suficiente para hacer el siguiente ejercicio de mediciones. Sacando provecho de la trayectoria de la Tierra,
si recibimos luz de una estrella de la cual nos estemos alejando, la velocidad de su luz debería ser igual a c menos la velocidad de traslación de la Tierra, dado que habría que descontar la velocidad en que nos estamos alejando de ella. Por otra parte, la velocidad de la luz de una estrella a la cual nos estemos acercando debería ser igual a c más la velocidad de traslación de la Tierra. Y la diferencia entre ambas velocidades debería ser justamente el doble de la velocidad a la que la Tierra se traslada, es decir, casi 60 km por segundo. Cuando los científicos lograron hacer las mediciones, misteriosamente lo teorizado resultó ser falso. Sin importar la velocidad de la luz que se midiera, siempre les sale una velocidad constante. Una paradoja difícil de entender. ¿Ya? Ahora lo vamos a tratar de explicar en términos espirituales. Para entender este dilema, examinemos la similitud con situaciones descritas en las Sagradas Escrituras. Recordemos que Jesús, durante su ministerio, realizó milagros asombrosos, algunos de ellos frente a poderosos gobernantes e influyentes líderes religiosos. Eran milagros innegables, como el hecho de devolver la vista a un ciego de nacimiento, algo que nunca antes se había visto. Algunos hombres prudentes, como Nicodemo, aceptaron en secreto que estos milagros solo podían provenir de Dios. Otros, como Saulo de Tarso, se resistieron a lo evidente hasta que Jesús mismo lo confrontó, diciéndole que era inútil dar coces contra el aguijón. Saulo luchaba contra lo innegable. Sin embargo, los líderes religiosos más obstinados y rebeldes, en su afán de negar la evidencia, llegaron a afirmar que Jesús realizaba esos milagros por el poder de Belcebú. Era el colmo de la terquedad. Pero no os sorprendáis, porque veremos que este tipo de rechazo continúa ocurriendo hasta el día de hoy. Para darnos cuenta en relación al tema de la ley de la relatividad general, etcétera, que es una excusa justamente para negar lo evidente. Vamos a ver. Al igual que los judíos de antaño, aquellos que niegan la Biblia han buscado una explicación increíblemente burda para negar lo evidente. Analicemos esto en detalle. Dado que en el caso anterior las dos mediciones de la velocidad de la luz resultaron iguales, y sabiendo que esta es el cociente entre los diferenciales de distancia y tiempo, se vieron influenciados por alguien que, casualmente, también era de origen judío, y explicaron el fenómeno de la siguiente manera. Para que el cociente se mantenga constante, sin importar el eje de referencia o la velocidad del observador, dedujeron que este fenómeno debía ajustarse mediante la distorsión del espacio-tiempo. Como pueden ver, cuando la evidencia de una velocidad de la luz constante contradice la creencia tradicional de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, entonces, para seguir sosteniendo esa tesis, acomodan el fenómeno con una explicación inverosímil y la hacen popular. ¿Están entendiendo? Sigamos. Analicemos la situación real, para ver si somos capaces de ver lo evidente. De acuerdo con la ciencia astronómica, la Tierra se encuentra, en un ciclo anual, enfrentada a las distintas constelaciones de estrellas que nos rodean. Las que son visibles de noche, dado que siendo el Sol una de ellas, su luz es tan potente que nos impide percibir a simple vista la tenue luz que emiten los otros cuerpos celestes. ¿Ya? Y aquí en junio tenemos esta constelación, en septiembre otra, en diciembre otra y en marzo otra. Siempre estamos apuntando la parte de noche, se ve las constelaciones. En Sigamos. las noches terrestres estaríamos enfrentados directamente a distintas constelaciones. Y en forma cíclica. Bien podríamos decir que a una constelación por cada mes del año. Por ejemplo, analicemos las posiciones de la cara nocturna de nuestro planeta en tres posiciones, la posición A, B y C de la figura. En la posición A, estaríamos enfrentados a la constelación de Tauro, y en la posición B, a la constelación de Géminis, y en la posición C, a la constelación de Cáncer. En forma aproximada a una constelación distinta cada mes del año. Tal como se muestra en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahora, intentemos de aplicar lo paradojal vivido por Cristo para explicar las paradojas científicas actuales. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que, debido a los siguientes puntos, es muy difícil comprobar las diferencias en la velocidad de la luz. 1. Para que la medición no sea alterada, frenada, por el medio, y nos dé una medición errónea, esta debería efectuarse en el espacio vacío, fuera de nuestro planeta. 2. Se requiere de una gran capacidad para salir del planeta, más aún llevando instrumentos para medir la velocidad de la luz. 3. El hecho de que los científicos reconozcan esto, nos indica que el medio influye en la velocidad de la luz. 4. Si el vacío, en realidad es un medio que conduce la luz, o éter, entonces la velocidad de la luz puede ser muchísimo mayor, pero como éste la frena, su medición será constante, según la capacidad de transmisión del éter.
5. Si la Tierra se encuentra en forma estacionaria con el éter, entonces todas las mediciones que se hagan en forma estacionaria con la Tierra arrojarían una velocidad constante, salvo que el instrumento de medición se esté acercando o alejando al objeto medido, a través del éter a una velocidad significativa. 6. Si los científicos obtienen una medición a nuestro favor, producto de la presión popular de la teoría de la relatividad, lo más probable es que no se atrevan o no les dejen publicar el hallazgo. 7. Por lo tanto, si la Tierra es el centro del universo, lo que podemos asumir, basados en la Biblia, dado que la creación de aquel fue efectuada desde la Tierra, entonces, todas las mediciones anteriores efectuadas a la velocidad de la luz, serían la misma. Y eso no significa que el tiempo o el espacio se distorsionen, sino que confirmaría que la Tierra efectivamente es el centro del universo. Entonces, la llamada masa obscura, que según los científicos corresponde al 96% de masa faltante, y la llamada energía obscura, se explicarían fácilmente, considerando que los cuerpos celestes estarían siguiendo trayectorias elípticas alrededor del centro de masa del universo, que entonces debería coincidir con la Tierra, y lo que concordaría con nuestra postura bíblica. La enorme fuerza centrífuga, a la que estarían sujetos los cuerpos celestes, explicaría el fenómeno de la gran cantidad de energía que falta, y que los mantiene en sus órbitas, sin ser atraídos a la Tierra, tal como lo están la Luna y el Sol. Conclusiones. La teoría de la relatividad es otra falacia, apoyada por orgullosos pseudocientíficos, como medida desesperada para oponerse a la Biblia. Se niega lo evidente, con una explicación absurda e inverosímil, dándole excesiva publicidad, para que sea aceptada universalmente. Las Sagradas Escrituras son la pauta para la verdadera ciencia. La Tierra se encuentra en el centro del universo, los cuerpos celestes giran a su alrededor, en un ciclo elíptico anual, lo que explica su posición bastante fija, con insignificantes variaciones durante los siglos. Y por último, las mediciones de las velocidades de las luz nos parecen constantes, simplemente porque los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Y el espacio, es un éter conductor de luz que frena su velocidad. ¿Se entiende? Vamos a dejar de compartir y ahí elevamos la discusión. A ver si tienen alguna opinión al respecto. La verdad es que, como yo les digo, hay cosas tan evidentes como el hallazgo mismo del Arca del Pacto, a pesar de que lo menos que se ha entregado información, pero si hablamos de Sodoma y Gomorra, el Arca de Noé, el Cruce Mar Rojo, todo eso tiene evidencias tan fuertes y tan poderosas que no sé cómo las niegan. Entonces uno dice, ¿por qué? Pues el mismo fenómeno de siempre. Así como cuando encontraron de que el centro del universo estaba aquí al lado nuestro, que es, según las mediciones que hacen los científicos, que estaba en el Orión, dijeron, wow, si está en el Orión, entonces, si la Biblia habla del Orión que es el centro del universo, entonces, puede ser. Pero cuando Dios creó la Tierra, estaba aquí, creando el universo. Entonces, lo más probable es que todo venga de acá. De hecho, está separándose de alguna manera, y eso es lo que dicen los científicos. Entonces, claro, entonces cuando encuentran que las galaxias se están alejando, todas se están girando alrededor, algo las mantiene. De hecho, uno mira a las estrellas y ve que no cambian de lugar, ¿cierto? Todo por siglos no han cambiado de lugar, las constelaciones son las mismas. Entonces, ¿cómo eso si se van moviendo, alejándose, deberían cambiar de posición, ¿cierto? Y lo hacen, pero muy levemente. Entonces, hay algo extraño que no me calza. Y si están girando entonces alrededor de la Tierra, en millones, perdón, y que están a millones de años luz de distancia, entonces están girando a una velocidad enorme, mucho mayor que la velocidad de la luz, girando alrededor. Entonces no es que la velocidad de la luz se pueda superar, ¿entiendes? Sino que a lo mejor la luz se desplaza en un medio que es un éter y que eso la frena. Por eso que los medios tienen que medirla en el vacío, porque tampoco está vacío, sino que hay un éter que la frena, o si no, no se podría transmitir, digamos. Entonces hay todo ese tipo de contradicciones que los tipos para no poder aceptar o no querer aceptar lo evidente, niegan con una cosa más absurda todavía, como decir que el tiempo se expande o la masa se contrae o se expande, ¿cierto? De acuerdo, o son relativas, ¿cierto? Porque el tiempo mío no es el mismo de la persona que viaja en un cohete, etcétera. Y dicen haberlo incluso demostrado cuando en realidad es muy, muy difícil lograr una demostración de eso. Y si yo demuestro lo contrario, no lo publican. Le pasó a profesores míos de la universidad que demostraron cosas que contradecían la teoría de la evolución, por ejemplo, y no las podían publicar. Dice, pero bueno, profesores, ni siquiera siendo cristianos ellos. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente está todo dirigido por gente que busca hacer o contradecir lo que es la palabra de Dios. Hay unas preguntas por aquí, no sé si alguien quiere.
Están apoyando la teoría de que la Tierra es el centro del universo. Exacto, sí, eso es lo que estamos haciendo. Porque, de acuerdo con la Biblia, cuando Dios crea el universo, lo creó desde aquí, de la Tierra. Entonces Él puso el sol, la luna y las estrellas, dice. Estaba creando desde aquí de la Tierra. Entonces eso indicaría de que justamente, ¿y cómo se mantienen? Los científicos nos explican cómo se mantiene eso a esa distancia. Bueno, de la misma forma como se mantiene la luna alrededor de la Tierra, o el sol, o porque están girando alrededor de la Tierra y no nosotros girando alrededor del universo en un año. La Tierra gira sobre su propio eje, eso es cierto, pero en un año todo el universo está girando alrededor de la Tierra. Eso es lo que mantiene, esa es la fuerza misteriosa que los mantiene a ellos sin que sean contraídos. ¿Se acuerdan que vimos en la presentación de este científico Alcubierre, donde él dice que la explicación, si bien lo vemos de nuevo el video de esta persona, ¿les parece o no? Para que les quede claro de por qué yo estoy diciendo que están tan confundidos y ellos no tienen cómo explicarlo e inventan cosas o no publican las cosas que ellos descubren por miedo que tienen. No sé si alguna... Jorge, Dígame. es más simple de lo que ellos nos hacen un bolón que en la cabeza. Exacto. Las cosas son mucho más simples cuando uno ve la Biblia y la explicación es concreta y la demostración te demuestra eso. Pero ellos como dijeron, no, esto demostraría que la Tierra es el centro del universo, pues si vemos que la velocidad de las luces de distintos lados es la misma, es porque en realidad nos están alejando, vienen de donde están en el mismo lugar en forma estacionaria o nos están acercando. Entonces no es que, Exacto. claro, entonces la explicación es muy simple, pero ellos entonces dijeron, no, entonces el espacio se distorsiona. Lo mismo que pasaba con Cristo, ¿se fija? Cristo hacía milagros, pero imagínate resucitar a un muerto, o también llegar y sanar a un ciego de nacimiento. Y entonces los judíos, cuando veían eso, llamaban a los padres para ver si era verdad lo que había hecho. Wow, sí, es verdad. Y esto, o cuando Cristo resucita, al final, ¿cómo no pueden negar eso? Entonces inventan, al final mintieron en forma descarada, pero después, entre medio, ellos decían, no, lo hace por el poder del diablo, por el poder de Belcebú hace esto, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cosas no puede ser. Digamos, uno se da cuenta de que las personas ya están, como se diría, en contra de lo racional, ¿ya? Es como yo les decía la otra vez, si yo quiero medir algo y digo, oye, esto mide, sí, yo creo que mide 50 centímetros, ¿cierto? Entonces me dice, no, yo creo que mide 30 centímetros, me dice la persona. Entonces yo lo mido, digo, no, a ver, 50, lo medí con la regla, dice 50. Y entonces él llega con una regla de goma y la estira y dice, no, ¿viste? Mide 30. Claro, esa persona nunca le vas a poder ganar porque tiene una regla de goma. Entonces la estira o Tal a la cual, contraria. tal cual. Así es. No sé. Bueno, en el programa, creo en el programa 2 o 3, no sé, ahí se presentó el video de Alcubierre, para no repetirlo. Digo por si alguien tiene dudas del por qué tienen tanta contradicción. Entonces dice acá, oye, pero tú afirmas que el centro del universo, porque Dios creó desde acá la Tierra, el mundo, pero no debería en el centro del universo, el lugar donde Dios está. Sí, también puede ser, está muy cerquita, puede ser, pero en realidad puede ser el Orión, ¿cierto? Y de hecho, cuando miran hacia el Orión, vemos que está todo eh, eh, visto, pero, o sea, todo, digamos, limpio hacia el Orión, demuestra que venimos de ahí también, puede ser, pero la verdad es que puede ser el cielo, yo creo que está más allá del Orión, está en otra dimensión. Igual la Biblia habla, o el tercer cielo, el primer cielo sería este que nos cubre a nosotros, el segundo cielo sería el espacio vacío y el tercer cielo es mucho más allá. Porque si Dios creó el sol, la luna y las estrellas al tercer día, o sea, perdón, al cuarto día, entonces significa que no existía ni siquiera el Orión, porque el Orión lo vemos como una estrella. Entonces, puede ser de que él esté ahí provisoriamente para visitarnos, pero en realidad, o está ahí su santuario, no sé. Pero la verdad es que es un misterio, pero la verdad es que en el fondo lo que quiero demostrar es que las demostraciones científicas o los hallazgos científicos confirman la tesis de la Biblia. Pero para negarla, por ejemplo, ya hablaron ellos como no pudieron explicar en realidad que es la Biblia, que fue todo creado en forma instantánea, entonces inventaron el Big Bang. ¿Ya? Algo más absurdo porque ¿cómo va a venir algo de la nada? ¿Cierto? Lo único lógico es que hay algo que no se sujeta a esta física o a esta naturaleza, digamos, que tenemos nosotros que nos rodea, sino que es alguien que es superior a todo esto, y eso se llama Dios. ¿Entiendes? Porque si dejamos
Si sacamos el concepto de Dios, ahí no me calza nada. Tenemos que necesariamente incorporarlo. Está diciendo que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Te refieres a ¿no? eso? Sí, también. También el Sol estaría girando durante un año, o sea, está trasladándose alrededor de la Tierra durante un año. ¿Ya? No la Tierra trasladándose alrededor del Sol. Es lo mismo, si el eje de referencia no cambia, y eso también Todo se gira, cumpliría. Todo estaría girando alrededor de la Tierra. todo No, está girando a la misma velocidad. no, Por no, eso que la sí, velocidad bueno, a la misma velocidad angular. A mí mucha angular, velocidad, por eso la distancia les claro, daba lo mismo en los segundos. La diferencia exacto, entre las estrellas que y por están eso, alejando. y por eso que las constelaciones se mantienen donde mismo y no varían de posición, ¿cierto? Oye, Sí, oye, Jorge, yo leí o vi en un programa que se ve en el Orión como que se están abriendo y hay una especie de pasillo oscuro que se está haciendo cada vez más ancho. sí. Dice que por ahí es donde viene el Señor. Por eso la Y, entrada parece que está por el Orión. Eso que es lo que se y refiere. ellos ahora están escuchando que desde allá vienen diferentes tipos de sonidos. Está publicado por ahí en una de las revistas esas de Nat Geo, Ya, científica. mira, interesante. Bueno, la Biblia dice que ahí está el trono de Dios. Entonces por ahí debe ser la entrada, no sé. Y también dice, acuérdense que dice la Biblia, o Elena de Guay lo dice que se va a ver cuando venga Cristo, se va a ver una nube que va a crecer hasta el porte de un palmo y después desaparece. Después aparece encima ya que es Cristo ya viniendo. Eso lo vamos a ver nosotros como evidencia cuando ya estemos cercanos a su venida. Se han encontrado tecnologías antediluvianas en la Tierra, muchas de ellas, y las califican como secretos militares o industriales. Y también se encontró algo similar en la Luna, ruinas arqueológicas de la Luna. Han encontrado naves espaciales también en la Luna y también escondidas detrás de la Luna. ¿Por qué? Porque acuérdate cuando Dios sacó el agua del planeta, que yo lo tengo en mi presentación de creación y diluvio, entonces se convierte en hielo y eso impactó la Luna, por eso tiene tantos cráteres de agua con hielo y también tiene que haber impactado estas naves. Y acuérdense que el arca de Noé para ellos, los antediluvianos, era un barquito arcaico y ridículo, ¿cierto? Hecho de madera cuando ellos tenían naves hechas de dimensiones espectaculares, también con muchos embriones guardados para justamente conservar las especies. Y ellos por eso se burlaban y se reían de Noé y tenían ellos ya todo tomado en cuenta, pero cuando viene el diluvio, y Dios saca el agua, destruye todas esas naves. Y de hecho la nave que está varada en la luna tiene cráteres por todos lados. Y encontraron ahí seres momificados y seres en estado de embriones, etcétera. Y eso es lo que también permitió algunos avances tecnológicos que tenemos hoy en día, producto de la ingeniería inversa que le hicieron a esos aparatos. Y eso, toda una historia que suena muy realista, y yo vi videos sobre eso, se ve claramente, y los presenté en el tema, y también se muestran evidencias de, ¿cómo se llama?, de los astronautas excavando en este lugar, y se ve la nave afuera, la nave nuestra, del sector, en un hangar que hay también se muestra cómo rescataron a una momia de una mujer, que era con dimensiones también altas y seres especiales que sacaron y tecnologías también que han encontrado. Y así han hecho muchos hallazgos similares en la Tierra también, porque son cosas que el Espíritu de Profecía habla de que de alguna manera Dios, cuando terminó el diluvio, movió grandes cantidades de masa de tierra para ocultar ciertas cosas que tenían los antediluvianos. Algunas cosas quedaron a la vista, como me imagino la esfinge, las pirámides, algunas de las pirámides, y también otras cosas, construcciones humanas que eran de la antigüedad, que uno piensa que fueron de los antiguos, pero parece que son más antiguas de lo que uno proyectaba, etcétera. Pero todo calza con las Sagradas Escrituras, incluso acuérdense, las piezas de los dinosaurios, todo eso, calza con lo que dice la Biblia o narra en relación al diluvio. Pero el hombre de alguna manera tenía que tergiversar eso para apartarnos del camino. Eso es lo que ha hecho astutamente Satanás. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado y los ojos abiertos para poder ver. Acuérdense que también Dios, como les dije en delante, priva a sabios y entendidos de tener acceso a esta información.
Yo me impresiono. Por ejemplo, uno va a esas iglesias humildes y ve ahí que en esas iglesias viven a veces milagros, milagros maravillosos, ¿cierto? Gente humilde. Pero va a una iglesia de gente ya de mayor nivel social y no pasan esas cosas. Entonces uno dice, wow, entonces increíble cómo Dios segmenta a la persona humilde, se les revela con mayor facilidad, ¿cierto? Y a las personas que tienen conocimiento o podrían juzgar ese tipo de eventos, no tienen acceso a esa información. Lo mismo pasaba en el tiempo de Cristo. Veíamos a un Jesús que hacía milagros rodeado de gente humilde, y cuando hizo algún milagro con la gente rica o la gente poderosa, se escandalizaban y querían probar de que era falso. Y al final Dios fue tan contundente en sus milagros, incluso en su resurrección, que ellos se vieron forzados a mentir, y mentir descaradamente, sobornando a soldados, sobornando a autoridades con grandes sumas de dinero. ¿Eh? Por eso que callaron, porque si me sobornan con poco dinero, yo al final hablo, pero ellos no, fueron cubiertas esa información. Y eso es lo que se convirtió hoy día en lo que tenemos como la cabal, que está el control del mundo y que tiene el control del dinero, y tiene el control de los medios y tiene el control de los sistemas de información y también de la parte política y la parte judicial. Entonces, por eso que eso es lo que va a ser desmembrado hoy día, y el proceso ya empezó, según entiendo. Así que hay que esperar y ver. Porque lo que sabemos como futuro, que hay una efervescencia del cristianismo en el mundo, hay una posición especial que nos va a ayudar mucho a nosotros para terminar la obra, pero después lo que despierta la persecución es la envidia de los religiosos que no tienen tanto éxito como esperamos tener nosotros. Eso es lo que viene, y tiene relación también con el asunto del Arca del Pacto, y que lo vamos a ver en los temas más adelante. No sé si hay alguna pregunta más o algún aporte que quieran dar. Jorge, sí, una pregunta. Los viajes a la Luna, eh, no sé, yo pienso, hubi- ¿por por qué el hombre indica que fue solamente un solo viaje? Yo creo que tienen que haber habido mucho más si encontraron todas estas cosas. Sí, se fueron muchos más. Lo que pasa es que se habla del Apolo 20. El Apolo 20 fue el que fue justamente a sacar esta tecnología. Y fue una operación conjunta entre rusos y americanos, lo que dicen. De hecho, yo tengo videos, lo presenté, y hay varias información ya que ha salido yo la tuve hace muchos años. De hecho, una vez yo consulté con vinieron acá científicos y aviadores norteamericanos, y yo conversé con ellos y les pregunté abiertamente, les dije qué tan cierto era esto, y me reconocieron que era cierto. Pero no se publica, pero es cierto. ¿Sí? Y hay otras acciones más. Han encontrado, por ejemplo, con amigos en forma directa, por ejemplo, en lo que se entiende por Pascualama. eh, Ahí también encontraron evidencia sobre eso. ¿Entiendes? En Pascualama encontraron la razón por la cual dice que estaba metido el gobierno norteamericano en el yacimiento de Pascua, en la parte chilena, era porque ahí habían encontrado dos naves extraterrestres. Le llaman extraterrestres, pero sabemos que son antediluvianas. ¿Entiendes? Igual muchas de estas tecnologías o seres que encuentran, incluso eran muchos de estos animales antediluvianos, eran amalgamamientos de especies que hacían los antiguos porque tenían tecnología muy superior a la nuestra, o muy parecida ya, porque nosotros nos estamos pareciendo a ellos, pero alcanzar el nivel de tecnología que ellos tenían no es fácil, ni siquiera para nosotros. Pero acuérdate que ellos tenían una capacidad intelectual muy superior a la nuestra, vivían mucho más años, entonces tenían más tiempo para estudiar, tenían también eh, un clima y un ambiente mucho mejor desarrollado o mejor adaptado a los requerimientos que ellos tenían para no tener que sufrir la- las debilidades que tenemos hoy día, debilidad alimenticia, debilidades climáticas, etcétera. Antes no teníamos esos fenómenos. La Tierra era un verdadero jardín del Edén hasta el tiempo del diluvio. Entonces, por eso es que la tecnología fue muy desarrollada, y por eso que no valoraron para nada a Noé con su proyectito de barquito para salvar a la humanidad, pues, y a la fauna, digamos, de esa época. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Lamentablemente, el hombre tiende a menospreciar las cosas de Dios porque le parecen inverosímiles, pero al final
sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que está al cuidado de sus hijos. ¿Ya? Te había escrito ahí al WhatsApp, te había preguntado en qué textos te estás basando para decir que la Tierra es el centro del universo bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, más que nada lo que dice la Biblia, recuerda cuando Dios crea la tierra, no había universo, dice que creó la tierra, Ujú. estaba vacía, ¿cierto? Y Pero solamente, dice que la Tierra estaba vacía, pues no el universo. sí, sí dice, porque, no, porque recién dice que Pero si el el cuarto, universo estaba vacío, ¿dónde vivía Dios? es ¿Y dónde que, vivían los ángeles? ¿Y dónde sí, vive la gente de los otros mundos que menciona la hermana Joy que están desde antes que nosotros? no, dice que estén de antes de nosotros, los ángeles sí, ¿cierto? Pero los otros mundos no. Acuérdate que dice que al cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, ¿ya? Y las estrellas son Ujú. los otros planetas perdón, los otros galaxias que se ven desde acá, ¿cierto? Entonces, necesariamente tiene que haber sido creado eso en el cuarto día. El sol, la luna, la estrella. Entonces, el espacio, acuérdate que Dios creó la luz y la separó la luz de las tinieblas, dice, primer día. Entonces, no había nada, no habían tinieblas. Si Y hubiese habido una hay algo estrella, que siempre- si es que a mí hubiese, siempre hay algo que me ha llamado la atención de ese relato, porque siempre dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también dice que cuando Dios lo creó estaba todo desordenado y vacío, o sea, como que no, Dios no, empezó a ordenar. A mí no, me da la no. idea como que ya estaba algo Sí, ahí. sí, pero eso lo aclara Elena de White. El Espíritu de Profecía dice claramente, y de hecho la palabra desordenado no es correcta. Dice desolado, es la traducción correcta. Desolado y O sea, vacío, ya porque había algo de eso, ¿no? O sea, que ya existía algo, que ya... no, Entonces, eso si lees el Espíritu de Profecía, Elena de White dice que no existía nada. Y el primer día Dios crea recién la luz y todo eso, no existía nada. Si hubiese existido una estrella, ya habría existido luz, pues, ¿entiendes? Porque las estrellas emiten luz, ¿cierto? Como el sol. Entonces, no, pues si no existía nada, por eso que era el vacío totalmente, el espacio vacío no pero si era existía. todo vacío, no había nada en el universo, entonces, ¿dónde vivía Dios y los ángeles? Pero es que Dios no se sujeta a este universo, ¿entiendes? Este universo fue creado por nosotros, ¿entiendes? Dios, Dios- pero ¿y los ángeles? Está con Dios, pues, son seres espirituales, no se sujetan a este universo, ¿entiendes? Viven como en otra dimensión. De hecho, yo sé que los ángeles están rodeándonos a nosotros, pero no los vemos porque están en otra dimensión. Por eso que Dios tiene que Ujú. abrirnos los ojos para poder verlos. Es otra dimensión. Es decir, si Dios creó, si había un mundo antes o una galaxia o un sol, necesariamente tiene que haber habido luz. Y de acuerdo con la Biblia, no había luz. ¿Entiendes? El primer día de la Jorge, creación, Dios crea solamente la luz y separa la luz de las tinieblas. También es otra cosa importante, porque la luz como que no respeta los parámetros del espacio. Por eso quizás Jorge, Y es lo cuando que dice. la hermana Juan habla que los otros mundos no cayeron, no se refiere que ya habían otros mundos en el universo cuando nos crearon a nosotros. Posiblemente, pero en otras dimensiones, porque en esta no pueden haber estado, porque como te dije, si hubiese creado una galaxia antes, habría habido luz y no había luz, pues, ¿entiendes? ¿a dónde fue enviado la serpiente o Satanás cuando fue expulsado del cielo? ¿A dónde dice la Biblia que lo echó? Al abismo, ¿entiendes? Al abismo. Esto era el abismo. Claro. Esto Y era el abismo. Por eso que estaba aquí cuando la tierra fue creada. Él estaba aquí, no, 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 porque eso lo aclara muy bien el Espíritu de Profecía. Dice que el ¿ya? primer día, o todos piensan que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y eso puede haber sido mucho antes. No, dice que eso todo sucedió el primer día. Lo aclara muy bien el Espíritu de Profecía en Patriarca y Profeta, cuando habla de la creación. Dice que en el primer día Dios crea todo, nada fue creado antes, no es que existía algo antes, se refiere a este mundo. En el cielo sí existían, pero es otra dimensión, diríamos, pues la mecánica cuántica trata de explicar eso, como diciendo que podemos vivir varias dimensiones en forma simultánea, y se entiende que puede ser cierto porque sabemos nosotros que Dios, digamos, vive en otra dimensión con nosotros, y por eso que no lo podemos ver, y a pesar de que puede estar al lado nuestro, y también la mecánica cuántica enseña de que hay cosas que permiten que haya simultaneidad de cosas, por ejemplo, por eso que nosotros podemos orar y nuestra oración viaja más rápido que la velocidad de la luz, ¿cierto? Porque está directamente en conexión con Dios. Entonces, ese tipo de cosas son más certeras, digamos, en cuanto a la idea de la relatividad general.
Y es cosa de leer el Espíritu de Profecía. Mira, si nosotros tenemos una gran ventaja, los adventistas tenemos una gran ventaja, de que tenemos una mayor luz, producto de Elena de White. Elena de White dice claramente que todo lo que tiene relación con nosotros fue creado en el primer día. ¿Entiendes? No había ni siquiera Eh, luz, ni siquiera espacio. ¿Entiendes? Dios creó los cielos y la tierra el primer día y después crea la luz. Ni siquiera había luz al principio. ¿Entiendes? Entonces, porque la Tierra obviamente no emite luz, porque no tiene por dónde ser un sol. Es cuando Dios crea el sol, recién ahí tenemos una luz que nos soporta y que nos da alimento, pero al principio era Dios quien era la luz, ¿cierto? Y por eso que la había, lumbrera mayor. y por eso se entiende que la Tierra giraba sobre su propio eje, porque creo, y se demuestra eso, que es cierto, científicamente, por la aceleración de Coriolis, que es lo que empuja las corrientes marinas, ¿entiendes? De que en realidad tenemos estamos rotando sobre nuestro propio eje, ¿entiendes? Sobre un eje. Pero que nosotros giremos alrededor del Sol, no, no, eso no, porque es cosa del eje de referencia. En realidad el Sol es el que está girando alrededor de la Tierra en un año, ¿entiendes? No en el día, Jorge, en un año, parece que no me entendiste lo que yo quise decir. ¿sí? Cuando dice el abismo, me refería yo de que este era el abismo y no había nada donde está la tierra ahora. Claro, la verdad es que el abismo para la Biblia hay dos abismos. Uno es el espacio, que es lo principal que habla la Biblia como abismo, el espacio vacío. Y el otro abismo es también las profundidades del mar, ¿entiendes? O la profundidad de la tierra también, pensé así, pero Claro, pero eso fue cuando fue el abismo es fundada el la tierra. espacio vacío. Entonces, claro, seguramente como Dios quería aislar a Satanás de la presencia de él en el cielo, fue expulsado al abismo, me imagino que al espacio vacío, y por eso que él tiene acceso a llegar a este mundo, viajar y pudo tentar a Adán y Eva, y ahora sí fue expulsado definitivamente, después de la experiencia vivida por los cristianos, dice el Espíritu de Profecía con Elena de White. Dice que producto de la vivencia de los cristianos, porque se dieron cuenta en el cielo, en el universo entero, de que la doctrina de Cristo estaba dando resultados con el martirio de los fieles, entonces ahí es donde Satanás es expulsado recién del cielo. ¿Entiendes? Por eso que Cristo lo vio en forma profética cuando dice, yo veo a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Ya no se le dio más acceso al cielo. ¿Entiendes? Se Eso le es, negó con... claro. Pero en el fondo el abismo de decir este espacio acá donde estamos nosotros. ¿Entiendes? Que estamos en Jorge, realidad es tan inmenso como un abismo. Dígame. también tiene relación muy cercana a lo que habla Pablo cuando habla de no solamente un cielo, sino que habla de distintos cielos. ¿No? Ya no Sí, me acuerdo cuántos cielos dice, pero tiene relación. Y aparte que si nos ponemos a pensar y utilizamos no nuestra lógica, porque si utilizamos nuestra lógica, no vemos lo que a lo mejor Dios nos muestra, pero claro. lo que estoy tratando de decir es que cuando Juan se encuentra frente a frente a Cristo, que es el Cordero, y él le dice, bautízame, y él le dice, no, yo no soy digno de desatar, yo no soy digno, entonces le dice, pero hazlo porque así conviene, había un plan. Entonces lo que estoy tratando de decir yo es que Satanás fue al abismo, y se hizo la tierra, se hizo lo que el Señor quería que se hiciera para demostrarle seguramente a todo el universo cómo iba a actuar este ser que acusaba a Dios de ser un Dios que eh, él decía que exigía adoración. Entonces, yo creo que todo se hizo conforme a eso. Entonces, eso me cuadra en la lógica del Señor, en que no había nada. Bueno, la Biblia en 2 de Corintios 12:2 nos dice, conozco a un hombre, lo dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, que en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Entiendes? Entonces diríamos que hay como tres cielos. Uno debe ser lo que cubre la tierra, el otro es el espacio vacío, y el tercer cielo es más allá del universo, que es donde está obviamente la presencia de Dios. Pero, y bueno, nosotros, yo creo que en el fondo tenemos que ser cuidadosos de ir paso a paso. Yo, de hecho, cuando trato de hacer un argumento como el video que hice recién de la Tierra, en realidad, el centro del universo, lo tuve que hacer con mucho estudio, trabajo y para afirmarlo, porque no es fácil. Yo he encontrado a veces en mis propios argumentos muchos errores y he tenido que investigar para ver si
si al final llego a dilucidarlo con claridad. Pero evidentemente hay muchos que tienen concepto equivocado. Me acuerdo siempre de un amigo judío, que era compañero de universidad, que llegó y dijo, yo le dije a él de que el sol había sido creado al cuarto día, porque me lo hizo pregunta a otro compañero de trabajo, y él me dice, ¿de dónde sacaste eso, enojado? Le dije, de la Biblia. No, me dice, no puede ser. A ver, entonces empieza él, era judío, empieza a recitar la Biblia, se la sabía de memoria, el Génesis, en hebreo, empieza a recitarla, bla, 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 y llega al punto y dice, oh, sí, verdad, tienes razón, me dice. Entonces te das cuenta, uno a veces puede estudiar la Biblia, puede considerarla, pero no está verdaderamente, diríamos, siendo educado por ella. Entonces hay que hacerse las preguntas. Es muy sano que todos nos preguntemos y tratemos de descubrir la verdad juntos. A veces uno cree que empieza a filosofar en forma personal y descubre ciertas cosas y después cuando empieza a leer se da cuenta que estaba uno equivocado y tiene que modificar su postura. Ahora también, si leemos El Espíritu de Profecía y otras obras, no hay infalibilidad en los seres humanos. A veces, incluso hasta los profetas cometieron algunos errores, se equivocaron. Jonás, que era profeta de Dios, ¿cierto? Y anuncia que Nínive iba a ser destruido en 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. No dijo posiblemente, dijo será destruido proféticamente. Y no se cumplió su profecía, ¿cierto? Él era testarudo. Después, seguramente se le reveló a él que para destruir las ciudades son 40 años. Día por año te lo he dado, ¿cierto? Entonces, claro, y justamente 40 años después Nínive fue destruido. Pero al principio uno puede creer de que tiene una visión de Dios, pero el Señor puede ser que no le revele todo. ¿Entiendes? Que le pasó a Juan también, cuando trató de él, eh, ¿cierto?, de escribir los truenos que se le habían revelado, y fue ordenado de que no los escribiera. Y el Espíritu de Profecía nos indica de que esos truenos iban a ser revelados con posterioridad. Y de hecho, por eso el segundo libro que yo escribo se llama El Séptimo Trueno, porque tiene que ver con eso, con una revelación importante, y creo que ya no va a ser necesaria más revelaciones que esa, porque esa es la que faltaba para unir los últimos cabos sobre la relevancia del domingo o del sábado. ¿Entiendes? Es bueno que hayan diferencias de opinión, también tenemos que respetarnos nosotros y tratar de orientarlos para que encontremos la verdad en conjunto. No significa que tenemos que estar siempre de acuerdo. Una de las cosas más importantes que debe haber en lo que es la membresía cristiana es saber respetar las distintas opiniones, ¿ya? Y también escuchar. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo tengo argumentos especiales que quiero compartir con mis hermanos de iglesia o revelaciones especiales, y a veces los hermanos están tan cegados en su tradición que no quieren escuchar y no quieren ni siquiera tratar el tema. Entonces uno también tiene que ser respetuoso, ¿cierto? No todos a veces están preparados para escuchar una verdad nueva o algo distinto. Ah, me preguntan aquí si creo que la Tierra es plana. Evidentemente no, la Tierra es redonda. Y se puede demostrar. Yo lo he demostrado, de hecho hay muchas personas que caen en ese error, y lo tratan de publicar y tienen sus argumentos, pero yo elaboré el tema y tengo como demostrar que en realidad no, la Tierra es totalmente redonda. ¿Ya? Justamente yo te iba a decir a quién se le atribuía el haber descubierto que el mundo era redondo. ¿Te acuerdas? Ya. Bueno, ¿Quién salió de España? ¿Te acuerdas que dijeron a Colón? sí, pero la Y verdad es que resulta que en la Biblia está escrito cuántos años antes, sí, pues, en el la libro de verdad, Job. acuérdense que eh, los antediluvianos viajaban al espacio. O sea, ya sabían de que no podía ser la Tierra plana, sino que era redonda. La Biblia lo menciona, pero también la Biblia en las partes hace alegorías. Uno en las alegorías no puede basarse para decir una descripción científica. La descripción científica está en el libro, creo que es Salmo o Job, no sé dónde, dice que la Tierra cuelga sobre la nada y es redonda o esférica. En el caso de cuando habla alegorías, por ejemplo, cuando escribe a Satanás, por ejemplo, le habla de cuando habla del Leviatán, dice que es una serpiente tortuosa. Entonces, es una serpiente, ¿no? Eso está hablando una analogía con Satanás, la serpiente tortuosa, como el Leviatán tiraba fuego por su boca, un dragón,
Satanás mentía, y por eso que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, una serpiente tortuosa. Entonces, hay una alegoría. No significa que el Leviatán sea una serpiente, porque la descripción del Leviatán coincide más que nada con el tiranosaurio Rex, ¿cierto? Igual que el Behemoth, que coincide exactamente con la descripción de los dinosaurios, de los que tienen esta cola larga y la mueven como un cedro, etcétera. Entonces, eh, me pregunta si puede ser que existieron los dragones. Claro que sí, pero no eran como los dragones que pintamos ahora, digamos, sino que era solamente, yo creo, el tiranosaurio Rex o un similar que, de acuerdo con los estudios de los fósiles, se ha encontrado que puede haber tenido la propiedad, porque se han encontrado platino en los dientes, y el platino es un encendedor natural de los gases. Es decir, si tú pasas un gas metano, por ejemplo, que se produce en la digestión de los vegetales, ¿cierto? La descomposición de ellos, entonces tiras por la boca y pasaba por la dentadura, se encendían automáticamente y tiraba fuego por su boca. Por eso puede haber sido verdad que el Leviatán era el verdadero rey de la selva, ¿cierto? Entonces, que se correspondería con los dragones antiguos y por eso que las leyendas apuntan a que eso es real, pero se ha hecho fantasía al respecto y se muestra como un dragón que vuela, etcétera, pero no creo que haya sido volador. Hay otros aves que sí que volaban y que tenían características prehistóricas, pero que fueron, desafortunadamente, todos esos animales dejaron de existir. Yo creo que por la acción del hombre, principalmente en la Biblia se menciona algo, habla de Nimrod, que era valeroso cazador, que se oponía o se enfrentaba, dice, se enfrente de Jehová, uno piensa, en frente de Dios, no, era en contra de Dios, porque Dios quiso preservar estos animales y él se encargó de eliminarlos. ¿Entiendes? Y también se habla en la Biblia, o Elena de White lo dice, de que los hombres antediluvianos hacían amalgamamiento de especies. Es decir, por eso que hay muchos animales antediluvianos que se encuentran que tienen deformidades especiales o que tienen también características que no son propias de la creación de Dios. Por ejemplo, masas atrás para golpear a su compañero o cosas como esa. Entonces, el espíritu de profecía menciona de que tanto los hombres antediluvianos, incluso después del diluvio, también dice que hacían amalgamamientos de especies que hoy día lo llamamos ingeniería genética. Eh, claro, la serpiente tenía alas, es verdad, pero estamos hablando de la serpiente en el Edén. Después del Edén, obviamente perdió esa facultad, porque la maldición de Dios fue de que se iba a arrastrar por la tierra, etcétera. Y en símbolo, uno dice el animal no tenía ni una culpa, si fue Satanás que la poseyó. Entonces, por eso es que Cristo después toma el lugar de la serpiente y la levanta en el desierto. ¿Te fijas? Dios se preocupa de los detalles. Así como castigó a la serpiente representando a Satanás, después toma a la misma serpiente y ahora representa a Cristo. La levantó en un madero. Entonces, ¿por qué no podrían tener los dragones alas? Ah, por el peso. Que tenemos un animal muy pesado, ¿cierto? Que, como habla la Biblia, es muy difícil que pueda volar. ¿Entiendes? Como un elefante, para que pueda volar, sería muy, muy difícil. La idea de Dumbo volando es verdaderamente absurda, porque las aves tienen que tener particularidades especiales, huesos delgados, no pueden ser tan, diríamos, eh, agresivas, digamos, como se presentan. Y los hallazgos arqueológicos indican lo más probable que sea el tiranosaurio Rex, es lo más probable. Pero puede ser también, puede ser que existieran algún animal que volara, de hecho como la ave que tiene ese pico largo y esa costra en la cabeza y que vuela, puede haber sido también que la calificaran como un dragón. Pero no creo verdaderamente que sea el ejemplo del rey de la selva. ¿Ya? Dice, quizás no era pesado, sino como la serpiente alada. Sí, puede ser, pero no podría ser tan grande por las variables de Reynolds. Te explico. Mientras más pequeño el cuerpo en volumen, más fácil le es ser empujado por el aire. Es decir, si aumenta al cubo o disminuye al cubo la capacidad de flotar a un cuerpo, si es, ¿cómo se llama?
gobernado por el aire. Si mientras más grande, más difícil le es volar o ser, por ejemplo, si tú estás en, eh, en la costa, por ejemplo, una persona, mientras más grande, le es más difícil al mar una ola botarlo, pero mientras más chiquitito, la ola lo bota de inmediato y lo lanza lejos. Por eso que los hombres antediluvianos, para salvarse, tenían que amarrarse, dice el espíritu de profecía, a estas bestias gigantes que tenían como domésticas, o subirse a ellas para poder ir superando y llegar a las alturas y salvarse del diluvio. Entonces, pero mientras más chiquitito, más fácil es arrastrado. Entonces, por eso un pololo, por ejemplo, o estos abejorros, que son grandes, guatones, tienen alitas chicas y vuelan, y para muchos dicen, oye, rompe la ley de la física. No, no, es que las variables de Reynolds para él es mucho más fácil volar y no necesita unas alas tan grandes. Pero un ave como un cóndor necesita unas tremendas alas para poder desplazarse, ¿ya? Y ser mucho más liviano. ¿Ya? Eso es. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Veo que nos fuimos en otros temas No, está muy, y muy fue claro. Yo creo que ya enriquecedor. está claro. Enriquecedor fue el tema de hoy día. Hay muchas cosas que podemos ampliarlas. Y preparen sus preguntas porque incluso me las pueden mandar en la semana o agregarlas al sitio. Entonces, en la medida que yo las vea, podemos elaborar la respuesta y podemos elaborar incluso una presentación que lo aclare en profundidad, de manera que no quepan dudas. Y si no podemos responder alguna pregunta, también la dejamos pendiente para la semana que viene. Entonces, a ver, Ahora te saludo, Jorge. Es sí. que me saludaste delante y no tenía el micrófono apagado y Hola, venía manejando. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un abrazo grande para ti y para todos los participantes del grupo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Te parece, Esteban, dado que estás tú ahora, ¿tienes alguna pregunta o quisieras terminar con la oración tu final? No, preguntas no tengo, Ya. Jorge. Ok. Entonces, para mí sería un honor que tú hicieras la oración de despedida. Honor para mí, por supuesto. Gracias a todos los presentes, pa. Entonces, por favor, tú nos puedes ayudar con la oración. Y amado Dios, gracias por esta tarde, gracias por poder aprender un poco más de ti, por saber más sobre tu palabra. Gracias por este siervo Jorge que tú has puesto, que nos enseña y se prepara. Gracias porque nos dan los medios como este maravilloso teléfono donde podemos comunicarnos. Te pedimos que este conocimiento nos sirva para crecer Amén, sí. espiritualmente y para compartirlo con otras personas que tanto necesitan de ti, porque la verdad es que no necesitamos buscar la verdad ya la encontramos, la verdad eres tú, Señor.